semana cada semana ustedes van a tener la nota de 25%. Entonces, y el 5% son los foros. Y los foros, como hemos hecho y como hemos respondido en el módulo que habíamos pasado con mi persona de gestión de calidad, pues la modalidad es, ustedes responden una pregunta. Y más que de conocimiento, la pregunta es de opinión, ¿ya? Más es de opinión. Entonces, yo ya hoy día tienen que dar su foro, ya he colgado, he revisado que esté ahí la pregunta que ustedes tienen que responder. Entonces, les voy a dar media horita, o sea, vamos a acabar un poquito antes la clase de hoy, y así para que ustedes tengan tiempo y no se estén complicando, ¿ya? Entonces, por eso he querido hacerlo el foro al final de la clase. Y también habíamos dicho que solamente va a haber 2 foros. O sea, el programa nos dice cada semana que tiene que haber un foro. Sin embargo, habíamos quedado ya en la primera clase que solamente va a haber 2 foros de este módulo. Pero el foro, por ejemplo, el que hoy ustedes van a pasar, el foro va a valer por el foro 1 y el foro 2. Es decir, la nota que se saquen en ese foro, pues va a valer, se va a repetir a la nota del foro 2. Sin embargo, si ustedes han debido revisar la plataforma, en la plataforma también está ya colocada la pregunta del foro 2, porque es la misma, ¿ve? Entonces, en la plataforma tiene que estar la nota y tienen que ustedes responder también el foro 2, porque si no, se va a quedar vacío. Entonces, por eso les he puesto la misma pregunta en el foro 2. Entonces, por tanto, ustedes tienen que responder lo mismo, ¿ya? No tiene que ser diferente. Entonces, hacen la misma repetición. Y hoy, por eso les he puesto la fecha, van a ustedes responder al foro 1 y al foro 2, ¿ya? No se olviden, por favor, tanto el foro 1 tiene que tener la nota y el foro 2 también. Entonces, cuidado que no respondan el foro 2 y solo van a tener la nota del foro 1. Entonces, por favor, tengan en cuenta eso. Entonces, hay que hacer esta noche los 2 foros. Hay que responder a esa pregunta. ¿Y por qué también he querido hacer al finalizar la clase? Porque también yo voy a entrar al foro y voy a debatir con ustedes la pregunta o voy a cuestionar tal vez o voy a debatir con alguna respuesta de algún colega. Entonces, por eso he querido hacerlo al final de la clase, así para que todos participemos en la misma hora y podamos responder, ¿ya? Esperemos que todo salga bien entonces. Y con respecto al control de lectura, que también se viene el día, si mal no recuerdo, es el día sábado, el control de lectura. El control de lectura, pues lo propio. Ustedes tienen que tener 4 notas de las 4 semanas de los controles de lectura o en este caso las tareas, ¿no? Entonces, el sábado va a estar colgado o va a estar subido a la plataforma el control de lectura del artículo que ya les he pasado. Entonces, lo mismo para o la tarea 2 o el control de lectura 2, ¿ya? Ahí también van a tener cuidado, por favor, de responder exactamente igual, porque la nota que se saquen en el control de lectura 1, que es la tarea 1, pues va a ser la misma nota del control de lectura de la tarea 2, ¿ya? Entonces, el mismo artículo, solo ustedes se anotan las respuestas que han escrito. Obviamente van a estar mezcladas las respuestas, van a ser múltiple selección. Tal vez hay algunas de verdadero o falso. Entonces, ustedes se copian sus respuestas y el control de lectura 2, pues lo hacen igual copiando las respuestas que han respondido del control de lectura 1, ¿ya? El día domingo tenemos la evaluación.
La evaluación prácticamente va a ser conocimientos generales, porque hemos hablado, hemos hablado en la clase, en la primer clase, hemos hablado un poco de historia, hemos dado algunos conceptos. Entonces, para darles facilidad a ustedes, yo solamente voy a tomar en cuenta de las tres unidades que hemos avanzado la primera clase, ¿ya? Porque estas últimas 3 unidades que ahora nos toca avanzar, pues no va a haber tiempo para que ustedes estudien. Tienen que hacer, sobre todo el control de lectura, tienen que leer el artículo para responder. Entonces, para no recargarles mucho, que no es la idea, ya les he dicho. Entonces, por eso solamente voy a tomar la evaluación de la unidad 1, 2 y 3, lo que hemos avanzado en la primera clase. Esa misma nota se va a repetir para la evaluación 2. En la evaluación 2, lo propio. Ustedes tienen que copiarse las respuestas que han respondido y lo tienen que copiar lo mismo para la evaluación 2. Así ya vamos a tener las notas tanto de la primera semana y segunda semana. Lo único, no, vamos a tener hasta el domingo, ya tenemos las 2 semanas. O sea, la mitad de la nota ya va a estar. Nos faltaría las subsiguientes 2, ¿ya? Entonces, lo mismo, por favor, no se olviden en la evaluación de copiar sus respuestas. Las preguntas van a ser variadas, o sea, digamos, la pregunta 1 puede ser para un compañero la 1 y para otro puede ser la pregunta 10. Entonces, cuidado que se equivoquen, porque si se equivocan, pues ahí sí ya estamos, o sea, pueden, obviamente que en el segundo examen o en la segunda evaluación van a sacar una nota mala, porque si yo me copio la 1, que era, digamos, el inciso C, y en la segunda evaluación voy a ponerle el inciso C, pero tal vez la pregunta ha cambiado, ¿no? Entonces, tengan cuidado con eso, ¿ya? Entonces, ustedes se copian las respuestas y en la evaluación 2, pues hacen lo mismo, copiar, para que tengan la misma nota, ¿ya? ¿Tienen alguna duda al respecto? Por favor, ahora es tiempo de preguntar, porque a veces el WhatsApp uno no está pendiente, entonces es mejor que en clase resolvamos todas las dudas. Doctora, buenas noches. Yo quiero Buenas preguntarle noches. otra vez acerca del foro que usted ha indicado, que va a ser una media hora antes, 9:30 está programado. Entonces, usted nos va a indicar una pregunta y Sí, nosotros vamos a responderle ese rato mismo a usted como una conversación, o esa pregunta nosotros tenemos que ya redactarlo y colgarlo en la plataforma. tienen que poner en la plataforma toda la evaluación, toda, O absolutamente sea, toda. lo que usted Tienen nos va que, a lanzar la pregunta, nosotros hacemos la redacción, o sea, el foro es una opinión, ¿verdad? sí, ¿Qué es nos una opinión. parece? Todo eso, entonces eso nosotros colgamos en plataforma el foro 1 y foro 2, va a ser lo mismo, vamos a tener que repetir. Foro 1, Eso está indicando, perfecto. ¿es correcto? Sí, es correcto. Ah, ya, ahora Foro sí lo 1 entiendo. y foro 2 tienen que poner la misma respuesta para esta noche. A ver, les voy a compartir. Ya, Ya está bien, está, doctora, muchas gracias. ya está la pregunta. A ver, les voy a compartir. Ya está la pregunta del foro 1 y foro 2. Entonces, aquí está. Compartir. Ahí está. Esa es la pregunta. En su opinión, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de la evolución tecnológica de los sistemas de información? Entonces, ustedes van ahí, responden y automáticamente yo cuando califique, porque esto tengo que calificar, y va a estar la nota, ¿ya? Y en el foro 2 está exactamente lo mismo. O sea, es ustedes agarrar y copiar lo mismo para el foro 2, que va a ser una horita más tarde. ¿Alguna otra pregunta? Con respecto a la evaluación, al control de lectura, ¿nada? Doctora, Sí, tal vez no le entendió esta parte. Cuando dice copiar la misma pregunta del foro 1 al foro 2,
va a ser en el momento simultáneo, ¿verdad? No, porque nos pueden observar tal vez, no sé, yo lo he puesto una hora más tarde, el foro 2. Estamos hablando del foro, ¿ve? Entonces, foro 1 está de 9:30 a 10:30 y el foro 2 está de 10:30 a 11:30. Es casi, bueno, no, es seguido, digamos, no es simultáneo, es seguido. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro? ¿Podemos comenzar? Doctora, yo Sí, tengo una pregunta. sí, Yo me he incorporado unos minutitos más tarde. ya. No he entendido esta parte de que el foro que se va a realizar ahora a las 9:30 va a ser seguido del segundo foro a las 10:30. Sí, No le estoy entendiendo muy bien, doctorita. Por favor, quisiera que pueda sí, sí, reiterar. va a ser seguido, va a ser seguido. De hecho, en el foro 1 vamos a participar todos, ya el foro 2 ya va a ser solamente copia. Y en cuanto a las evaluaciones, le he entendido exactamente lo mismo, o sea, es decir, en las evaluaciones se van a repetir la primera y la segunda, y en ese caso, ¿no sería más fácil, digamos, solamente considerar una sola evaluación que valga por los dos? Porque no estoy entendiendo esa parte de que hacemos una primera evaluación, pero luego viene una segunda evaluación, pero que va a valer la misma, se va a duplicarse la misma nota. Esa partecita más quisiera que nos pueda reiterar, doctor. Ya. Sí, de hecho, en el módulo de gestión de calidad habíamos hecho algo así como usted sugiere ahora. El problema era que la nota no sale en la plataforma y de hecho al final no salió porque incluso habíamos cambiado la modalidad de evaluación porque si recuerdan, había un trabajo final en el anterior módulo de gestión de calidad. Entonces, por tanto, cada semana era evaluada sobre 20 puntos. Pero al final, pues decidimos no hacer el trabajo final porque no tenían tiempo. Entonces, lo dejamos así y se evaluó por 25%. El problema era que toda la evaluación estaba al 20%. Entonces, una vez que se ha calificado, ya no se puede modificar. Entonces, por eso es que les digo, si ustedes dan una evaluación, por decir, se sacan sobre 10 puntos, se sacan 10 puntos en la primera evaluación. Y en la segunda, obviamente, se repite porque va a ser lo mismo, ¿no? Estamos repitiendo, esa va a valer por 2 evaluaciones. Sin embargo, en la plataforma no va a salir esa nota. O sea, ustedes van a tener en la primera 10, en la segunda 0, porque no hay evaluación. Entonces, al final van a salir debiendo, digamos, en este caso, 2 evaluaciones, porque solo vamos a tomar, hemos dicho, 2 evaluaciones. Todo vamos a hacer 2. Entonces, por eso es que no se puede. No se puede hacer en este caso repetir solo la nota sin dar la evaluación. Entonces, tenemos que también repetir la evaluación y hacer exactamente lo mismo que hemos hecho en la primera. Obviamente, tal vez no tal vez, sino en la primera evaluación ya les va a salir las respuestas que han fallado. Entonces, pero ustedes tienen que repetir lo mismo de la primera, porque si no, no tendría sentido, ¿no? O sea, no tendría sentido. La idea es de que la misma nota de la evaluación 1 se repita en la evaluación 2. ¿Ya? Doctora, Sí, disculpe que sí. sea muy persistente en este Sí, sí. caso. Ujú. Esto genera mucha confusión y Ya. prácticamente en el anterior módulo creo que eso ha repercutido en algunos resultados, como en mi caso, pero Ujú. nosotros como ya hemos pasado varios módulos,
Ha habido Sí. módulos en que la evaluación consistía en un solo trabajo, por ejemplo, ¿no? Y en Ujú, otros módulos, digamos, hasta dos evaluaciones, y lo que se trataba, digamos, era un poco de simplificar, ¿no? ujú. Pero en este caso, digamos, no sé cómo será la evaluación en cada módulo, de tal forma de que solamente estoy apelando a que se pueda un poco simplificar, digamos, el sistema de evaluación, porque es un poco confuso y a veces eso trae, digamos, resultados no muy convincentes. Es mi modesta sugerencia, doctora. Sí, yo entiendo que la idea es simplificar, por eso es que yo también quiero tomar solamente dos evaluaciones, dos controles o dos tareas y dos foros, porque uno que no hay tiempo y otro que hay confusiones, ¿verdad? Pero en este caso, la plataforma, o sea, posgrado, desde ellos son los que exigen que cada semana, o sea, de hecho ustedes han visto ya lo que les he puesto, cada semana tiene su tarea, tiene su foro y tiene su evaluación. O sea, no hay dónde perderse. Y es más, nos dan también un formato que nos dieron ya antes del 25% o cada semana o del 20% cada semana y al final un trabajo final. Entonces, por eso es que yo había decidido mejor no hacer el trabajo final porque después no hay tiempo. Y entonces son 20 puntos y se perjudican, ¿no? Entonces, por eso, no sé si alguien también tiene alguna confusión, porque si no podemos cambiar la modalidad de evaluación. Doctora Vilma, una consulta. Sí, Eh, doctora. ¿Cómo se han estado llevando a cabo las evaluaciones posteriores, digamos, a la primera evaluación que hemos tenido de gestión de calidad? O Eh, sea, se daba, por semana se daba tarea y también por semana el foro ¿ya? y la evaluación también era por semana, pero no, ya no había el trabajo final. Mm, ya. Entonces, no sé si alguien tiene una duda con respecto a dar, como les estoy diciendo, ¿no? O sea, ahora vamos a dar un foro que va a valer por dos foros. O sea, ya no vamos a dar cada semana, sino semana por medio, digamos. La próxima semana no hay foro. La última semana sí hay foro. Entonces, no sé si tienen alguna duda o alguna otra sugerencia como el colega Percy. Sí, doctora. Sí, sí. Sí, creo que es la primera vez que está haciendo ese tipo de evaluación, particularmente en los anteriores Ujú, módulos no habíamos visto esta situación. sí. Tal vez, ¿no? Algún momento yo he visto en la plataforma, no siempre está la totalidad de la nota final, sino que en algún momento nos han presentado las notas en Excel, ya ahí están sus notas con los trabajos realizados y sus puntaje final, ¿no? Ah, Entonces, por ejemplo, para los que trabajamos en turno de la noche, nos va a dificultar responder, copiar y a ver, guardar, un poquito complicado, como dice el compañero que me ha antecedido, ¿no? Tal vez nomás ah, volver a lo que es llevar una planilla y ahí corregir nuestros trabajos y sumar, y no sé, tal vez personalmente opino de esa manera, doctora. ya. Eh, sí, yo entiendo que, bueno, es lo que yo he entendido, ¿no? Pero la doctora Vilma nos puede aclarar. Yo he entendido de que cada semana tiene que haber sí o sí nota. ¿Por qué les digo? Porque incluso en esta semana, por ejemplo, el foro y la tarea no estaban colgadas. O sea, yo solo de la tarea les he dado el artículo, he puesto el artículo en la plataforma para que ustedes vayan leyendo y el día que toque el control, entonces ustedes hagan el control. Sin embargo, desde posgrado, pues exigen de que ya esté colgado el control, o sea, qué fecha, qué hora, y no sé si ya esté colgado el examen, obviamente que no, porque no es la fecha, pero que ya debería estar ahí y la tarea lo mismo, y el foro lo mismo, y la evaluación también, obviamente.
Entonces debería estar ya colgado. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada semana tiene que haber una nota. Y esa nota tiene que estar en la plataforma, lo cual no ha pasado en el módulo, por ejemplo, de gestión de calidad. Como les digo, yo he utilizado la plantilla, porque incluso les he tomado un recuperatorio que ha ido a reemplazar a una nota de un control de lectura, o sea, de un examen. En el anterior módulo, el control de lectura era la evaluación. Y entonces ahí está, si ustedes revisan en la plataforma, ahí está un recuperatorio. Y entonces ese recuperatorio ha ido a reemplazar a la nota mínima que ustedes tenían. Y en eso, en la plataforma no he podido subsanar. He tenido que utilizar una plantilla y poner en mi plantilla de Excel. Entonces, y ahora entiendo que posgrado no está o no va a aceptar esa plantilla. Pero la doctora Vilma nos podría explicar si se puede utilizar una plantilla extra de Excel para la calificación. Doctora Vilma, ¿se puede utilizar esa plantilla? No, no le entiendo, doctora. Solamente de lo que le he mandado Novel formato para docente de posgrado, la forma de evaluación que está adoptando el programa es que por semana haya tarea. También haya un foro por semana y una evaluación por semana. Eso es lo Ya. que en posgrado me dijeron. Ahora, lo que yo a usted le entiendo es que va a haber solamente 2 tareas Sí, y la primera tarea va a valer para la primera y la segunda semana, es lo que le estoy entendiendo, y el foro sí, va a valer para la primera semana y la segunda semana, es lo que yo le estoy entendiendo. Y lo de la sí, tercera semana va a valer para la tercera y la cuarta semana. Eso es lo que le estoy entendiendo, doctora. No sé si estoy equivocada. sí, sí, doctora. El problema es que en en la, en el Moodle, en la plataforma, forzosamente tendría que estar la nota de la segunda semana, o sea, tanto de tarea, de foro y de evaluación. Esa es mi duda, porque yo podría repetirles lo que se van a sacar en esta semana, repetir tanto para la semana 1 y la semana 2. Pero eso no lo puedo hacer en la plantilla, o digo, en la plataforma. Lo tengo que hacer yo en mi plantilla de Excel, ahí poner, digamos, notas de la semana 1 y repetir a las notas de la semana 2. Pero en la plataforma no puedo hacer eso. Esa es mi duda, doctora. Y esa es la duda también de los compañeros, porque indican de que va a ser un poco dificultoso que ellos repitan, digamos, el mismo examen, repitan el mismo foro y repitan la misma tarea. Eso es lo que dicen ellos. A veces no tienen tiempo en la noche, entonces les va a ser muy dificultoso Es de que tal vez copiar. sería, doctora, tal vez sería para el foro, ya como ya ahora vamos a entregar la primera tarea del foro Ujú. y hasta la otra semana que puedan subir sigue la segunda tarea copiando en el foro. Yo creo que así no habría problema porque hoy mismo sí un poquito, Ah, recién se están enterando también los participantes y algunos también trabajan y no sí. ingresan hoy a la clase así sincrónica o presencial. Ah, ya. Ya, doctora, entonces tal vez otro día, ¿no? Que no sea seguido, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, Ah, doctora. Tal ya. vez les podría dar hasta la otra semana para el segundo foro porque ahora la mitad nomás también han ingresado a la clase, entonces van a tener tiempo para la otra semana hacer el foro. Tal vez Ya, hasta este fin de semana sería el foro 1 y hasta el otro fin de semana el foro 2, doctora, para que todos puedan participar. ya, ya, doctora. Pero el problema, ¿sabe cuál es? Si, ¿por qué les he puesto que hagan el segundo foro seguido? Y probablemente, no, y seguro que la intención también, mi intención es poner la evaluación también seguida y también la tarea que sea seguida, especialmente el control de lectura, porque la otra tarea es subir a la plataforma. Entonces eso lo pueden subir en cualquier hora. No hay dificultad, digamos, en esa tarea, pero en la tarea uno sí, porque tienen que responder preguntas. Entonces, ¿por qué les he puesto seguido? Porque tiene que ser la misma respuesta, porque yo tengo que repetir la misma nota. Entonces, por eso es que, o si no, hacemos nomás cada semana. Es que
no sé cómo, cómo ayudarles, digamos, cómo facilitarles la tarea. Creo que con mi intención les voy a dificultar más. Y A doctora, ver, es lo que, doctora, lo que habíamos estado haciendo el anterior era así, no sé, por ejemplo, en los anteriores módulos, en la semana se respondía el foro, por ejemplo, ¿no? ajá, Habilitaba del día lunes hasta jueves, en esos 2 días, 3 días podías responder tranquilamente. Y el ya, trabajo, la tarea 1, por ejemplo, podíamos responder hasta el domingo, hasta la medianoche, entonces teníamos lapsos para responder, pero aquí ya está coartado con horario, ¿no? Muchas veces, a veces nos podemos, ujú, la mente es frágil, ¿no? Nos podemos olvidar tal vez de qué era y nos pasamos. Entonces, cuando está abierto por un cierto tiempo, 1, 2, 3 días, entonces tenemos la facilidad de poner el trabajo en plataforma y así, ¿no? Tal vez debía de ser nomás como era antes y hacerlo por semana, ¿no? hacerlo por semana. Ya, entonces, ¿qué? A ver qué opinan los demás por semana, entonces lo haremos nomás. No vamos a repetir ningún, o Doctora, sea, tendría, sí, sí, sí. doctora, creo que estamos acostumbrados a que nuestro docente nos daba por lo menos a veces entre 5 y 7 días para responder el foro. O sea, la pregunta nos lanzaba un día y nosotros teníamos varios días y podíamos responder. Y lo bueno es que a veces hay gente que tiene tiempo a la medianoche o a las 5 de la mañana. Entonces, Ujú, eso era cómodo para nosotros. ya, O capaz al mediodía, porque no todos tenemos el mismo tiempo. Algunos sí. trabajamos de día y otros de noche. Y por ejemplo, ahorita tengo una compañera que no ha podido entrar porque justo está de turno y no va a Mm, poder entrar, está en terapia, va a ser imposible y no tiene señal en el hospital. Entonces, eso es una dificultad, doctora. ya. Entonces, lo que vamos a hacer es hacerlo nomás cada semana y tener 4 notas de controles de lectura, 4 controles de foros y 4 tareas. Pues, no hay de otra. Y van a tener, Doctora, obviamente, perdón, van a tener suficientemente tiempo porque es verdad, algunos tienen, digamos, hoy tiene turno, hoy no va a ser seguramente el foro la Ex- compañera. Exactamente, doctora. Nosotros estamos a ese ritmo, hemos ido trabajando todo este tiempo. Entre ese Ujú, lapso de tiempo, cuando usted tiene un tiempo, día, noche, entonces podía colgarlo tranquilamente. Inclusive los trabajos finales nos daban hasta el domingo de la semana, ¿no? De la semana del tema avanzado hasta el domingo, la tarea 1, 2, 3, 4. Entonces tenía tiempo, pues lo colgaba y hacía sus actividades. Ahora con esto, solamente estas horas vamos a entrar y ya pues como que ujú, se cuarta todo eso, ¿no? ya. Doctora, por Entonces, último, si sí, me permite, yo creo que usted tenía una buena proposición de querer facilitarnos los trabajos, ¿no? Haciendo de que presentemos un trabajo que valga por dos. O sea, esa era la facilidad que nos estaba proponiendo y personalmente estoy muy de acuerdo. El único problema que era de que no se podía repetir directamente en la plataforma. En cambio, ahora ya cuando nos dice de que cada semana se va a evaluar tanto los foros como las tareas, como, como el examen, entonces van a ser 4, o sea, prácticamente nosotros mismos nos estaríamos complicando mucho más, digamos, en vez de querer facilitar ciertos aspectos. Entonces, eh, por mi parte, me quedaría solamente con el asunto de que se presente 2 foros, dos trabajos y esos que valgan por los otros, ¿no? Que contempla la plataforma, ¿no? Que son 4 en total. Esa sería mi sugerencia, doctora. sí. Totalmente de acuerdo, eh, doctora. Perdón, totalmente de acuerdo. Tal vez lo único sería que nos dé un poco más de tiempo, o sea, tal vez un poco más de tiempo y en esos tiempos hacer lo que usted nos está diciendo, ¿no? Digamos, 2 días. ya. Hoy día, por ejemplo, Ujú, hago lo del uno y mañana tranquilamente puedo responder lo mismo en la plataforma, ¿no? Entonces, no modificar nada. Estaría bien el trabajo así también, doctora. ya, el problema es que por eso les he puesto junto, porque tiene que ser lo mismo. Entonces, si ustedes se comprometen a hacer lo mismo,
o sea, copiar, sacarle foto, en realidad no tienen que copiar nada. O sea, le sacan la foto a su pregunta y a su respuesta y ya está. Y entonces, otro día va a ser el foro 2, digamos, no va a ser el mismo día y van a poner exactamente lo mismo. Si ustedes se comprometen a hacer eso, pues no habría ningún problema de mi parte para que Está bien, sigamos doctora. con lo que ya, con lo que hemos dicho. Entonces, 2 foros, 2 tareas y 2 evaluaciones. ¿Sí? Entonces Está bien, doctora. estamos de Está acuerdo. bien, doctora. Ya, Sí, doctora, Estoy yo de también acuerdo. estoy de acuerdo con lo que usted ha sí, mencionado. ya, Estamos de de acuerdo. acuerdo, doctora. Ya, de acuerdo. Entonces, en realidad, las fechas, el cronograma que les he mandado va a cambiar, obviamente, porque no van a ser esos horarios y esas fechas tampoco. Digamos, foro 1 va a ser tal fecha, foro 2 va a ser diferente, pero ustedes Bien. ya saben que tiene que ser lo mismo. Y los horarios también van a ser un poquito más amplios, porque no van a ser, digamos, solo toda la tarde, sino tal vez todo el día para que ustedes puedan responder y tengan tiempo. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien, doctora. Gracias. ¿Ya? Gracias, Perfecto, doctora. entonces. No, a ustedes. Doctora, Entonces, perdón, avanzaremos. perdón, Sí, no, perdón, y una duda más. Tenemos la tarea de la revisión bibliográfica y en teoría tenemos que hacerle la presentación en diapositivas y también en PDF. Nos había puesto un horario desde las 9 de la mañana hasta las 24 horas. No hay que exponer, doctora, solamente hay que presentar en diapositivas en PowerPoint. Es lo que entiendo, no sé. ustedes tienen que hacer un video o sea, tienen que hacer la exposición, pero en un video. Ah, ya, ahora sí Un entendí. video Sí, ahí me dice, acuerdo. sí, creo que es máximo 10 minutos o algo así. Ahí están las instrucciones. Entonces, ustedes hacen el video 5 minutos, sí, porque para que no sea muy cargado, entonces cortito, Ya. un resumen de lo que ustedes han hecho en su PDF, pues un resumen. De las cosas más importantes, prácticamente una diapositiva por minuto, es así, ¿verdad? Entonces, hacen Ya, ahora sí entendí. sí, 5 diapositivas y ya está. Y eso lo cuelgan. Tienen todo el día para colgar el PDF, el video y nada más. Eso es todo la tarea, Ya. ¿verdad? Listo, doctora, ahora sí entendí. Gracias. Perfecto. No se olviden en formato APA. La bibliografía también tiene que estar en formato APA, ¿ya? Perfecto. Entonces, ahora avanzaremos. Si no, no vamos a terminar y malo para ustedes. A ver. Ya. Nos habíamos quedado en la unidad 4 y ahora vamos a hablar sobre antecedentes de los sistemas de información en salud a nivel nacional y regional. Vamos a ver qué se ha estado avanzando a nivel regional. Prácticamente vamos a hablar sobre la región del Caribe, que fueron los iniciadores en la reforma del sistema de información en salud. Y vamos a hablar también sobre nuestro país, qué es lo que qué es lo que ya hay relacionado a los sistemas de información en salud. Estamos un poco adelantados, ¿sí? Hay buenas implementaciones, buenas herramientas informáticas, sobre todo en el sector privado. Entonces, el sector privado está avanzando muy bien en lo que respecta a los sistemas informáticos en salud con relación al sistema público, ¿ya? Entonces, vamos a, entonces, a ver qué lo... Ahora sí. Bueno, aquí está en esta diapositiva está la cronología de la reforma del sistema de información en salud a nivel regional. Es decir, en el Caribe. En noviembre del 2016 es cuando se celebró una reunión de alto nivel
sobre los sistemas de información con los países del Caribe. Entonces, a partir de 2016 fue donde ya se estuvo hablando sobre la implementación de herramientas informáticas en salud. En 2017, en enero de ese año, se elaboró el marco y la herramienta de evaluación de la madurez en colaboración con un grupo de expertos. Los expertos, obviamente, eran los ingenieros informáticos. O sea, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante, todos los términos que vamos a hablar de ingeniería informática, es importante que nosotros conozcamos. Sin embargo, nosotros no vamos a implementar todo ese sistema de información. Ya les había dicho, creo, en la primera clase, ¿no? Porque nuestro trabajo no es implementar eso. ¿Quién tiene que implementar todas estas herramientas informáticas? Pues son los ingenieros informáticos. Esa es su labor. Sin embargo, nosotros como personal de salud, pues tenemos que conocer todas estas herramientas informáticas. Es más, tenemos que conocer incluso las que no hay. ¿Por qué? Para que nosotros hagamos nuestra sugerencia, ¿verdad? Hagamos la sugerencia, por ejemplo, yo quiero tal software. Yo quiero digitalizar, digamos, la sacada de fichas. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que saber, ¿ya? Entonces, continuando, en febrero de 2018, pues se elaboró la herramienta de evaluación de la madurez para mejorar los procesos realizados a nivel nacional y subnacional. Ya para diciembre de 2017, se reunieron en el cuarto Consejo de Ministros de los Estados del Caribe para implementar el IS-4. ¿Qué es el IS-4? Esta es una herramienta para evaluar la capacidad organizativa relacionada con la gobernabilidad de la gestión de datos, la transformación digital, la innovación y la gestión de conocimiento. Esta herramienta fue concebida con miras para alcanzar el acceso al acceso universal de salud. Entonces, ¿cuál es la herramienta que nos va a facilitar al acceso de la salud universal? Es la IS-4H. Entonces, a partir de esta herramienta, o utilizando ya, hablando en esta fecha, en este año, ya se habló de implementar esta herramienta en los países del Caribe. Sin embargo, hasta el 2020, pues ya se tienen 34 proyectos en implementación y el 92% ya están implementados. Es decir, los países del Caribe hasta el 2020 y poco a poco fueron implementando esta herramienta. ¿Para qué? Para poder alcanzar a un servicio de salud o a un seguro de salud universal. Entonces, lo cual nosotros en Bolivia, pues todavía estamos trancados en lo que es el seguro universal de salud, ¿verdad? Ya yo creo que sí hemos dado unos pasos con el SUS. Sin embargo, tiene también o sea, no llega a abarcar con todos sus servicios, ¿verdad? Tiene sus trabas. Entonces, sin embargo, la idea en nuestro país sería la implementación de esta herramienta para que así nos facilite a obtener el seguro universal en salud. ¿Por qué nos va a facilitar esto? Porque solamente vamos a utilizar una herramienta
que va a poderse utilizar en los diferentes centros médicos, en los diferentes hospitales, donde se va a manejar, por ejemplo, una misma historia clínica digital. Entonces, por eso es importante que esta herramienta esté implementada en nuestro país. Sin embargo, más adelante les voy a mostrar que ya hubieron unas reuniones de acercamiento para poder llegar a la meta, ¿no? Conseguir esta herramienta y también que nos ayude para alcanzar el seguro universal de salud. Es importante, bueno, es una pregunta que quiero hacerles. Para ustedes que son profesionales en salud, sería importante y sería muy ventajoso obtener y alcanzar el seguro universal de salud, o sería realmente, digamos, muy dificultoso. ¿Alguien me podría responder? Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, sobre el punto, o sea, si le estoy entendiendo bien, alcanzar el seguro de salud, o sea, si ya bien estamos en un sistema único de salud, esto de la historia clínica, estoy entendiendo que, digamos, una historia clínica realizada en X centro de salud de primer nivel, de manera virtual, estuviera accesible a un hospital de segundo o tercer nivel. ¿Eso estoy entendiendo o estoy mal entendiendo, doctora? Sí, exactamente, es así. Melfi, ¿verdad? Sí, sí, doctora. Eso Sí, estoy Melfi. entendiendo. Sí, es así. A eso se refiere, digamos, el Seguro Universal de Salud y que está siendo llevado a cabo en estos países del Caribe con esta herramienta que es IS4H. A eso se refiere. Entonces, mi pregunta es si sería ventajoso obtener esa herramienta primero y así para poder alcanzar ese seguro universal de salud. Doctora, Doctora, yo quiero dar mi opinión. Sí, Graciela, ¿puedo hablar? Graciela, sí, puede Ya. hablar. Bueno, si usted dice si sería ventajoso si todos se accediera al seguro único de salud, pero yo viera o estoy considerando que sería, bueno, hay problemas y hay desventajas porque no se olvide que actualmente en nuestro país tenemos la salud pública y tenemos la seguridad a corto plazo. Y lo que se está, bueno, todo lo que es la seguridad a largo plazo es más bien, bueno, están viendo, preveyendo, no estar en un sistema único de salud por bueno, porque usted sabe que es descentralizado y la parte, lo que, o sea, nosotros no pertenecemos o no nos da el gobierno el dinero respecto a los pagos, somos, por decir, independientes, ¿no? Esos son los problemas. Pero, o sea, hablando de eso, pienso que habría problemas, no se puede. Ya, ahora, respecto al sistema de información en salud que podría ser en general y para todos, sería, o sea, bueno, ¿no? Y el Estado como tal tendría que, pues, apoyar, ¿no? Ver y también ver la necesidad, porque creo que ahora, actualmente la coyuntura no son otras las necesidades, ¿verdad? Y tal vez no se va a dar la prioridad que se merece. Muchas gracias, Graciela. Ronald levantó la mano. Sí, doctora, buenas noches. Buenas Bueno, noches. quiero participar, viendo mi opinión. Y bueno, sí, a la pregunta de sí sería muy beneficioso si tuviésemos una información única e integral en el sistema único de salud. Ya. Aclarando de que muchos municipios fuertes en Bolivia, en el eje troncal, intentan socializar el tema de salud en sus redes funcionales de servicios de salud,
pero se ven limitados por el tema del Internet, ¿no? Porque lamentablemente hasta ahora no pueden tener acceso a Internet en todos los departamentos, y si se implementara, bueno, pues habría la dificultad de tener la información de áreas rurales, periurbanas, porque es dificultoso el tema de Internet, además de que no tenemos fibra óptica nosotros, tenemos que comprar a altos precios al Internet. Y hoy en día la tecnología no ha impedido de que el sector privado o el seguro social a corto plazo haya implementado, lo tienen, pero sigue habiendo dificultades en el sector público porque lamentablemente el llenado de los formularios y lo que dice el reglamento de la 0251 no es completo, lo que dificulta los pagos, lo que decía la compañera anteriormente, los pagos intermunicipales, interniveles, y eso obviamente viene porque no están socializando el procedimiento de la información en salud. Sí, muchas gracias. Percy, levantó la mano. Sí, doctora. También quisiera hacer partícipe mi opinión al respecto de que, si bien es cierto, estos sistemas informáticos de información en salud podrían contribuir, digamos, al manejo del sistema único de salud en Bolivia, también habría que tomar en cuenta de que ese sistema que se ha universalizado, realmente los que tienen acceso son principalmente los del sector formal, ¿no? O sea, es decir, un 30% de la población solamente tiene acceso, y entonces si se va a mejorarse, digamos, con estos mecanismos de sistematizar la información, va a ser una información, digamos, solamente parcializado, ¿no? O sea, es decir, se va a mejorar, se va a mostrarse un aspecto del cual, digamos, todavía hay mucho que experimentar en Bolivia, porque, por ejemplo, nos daba un ejemplo de sacar las fichas, digamos, digitalmente, ¿no? Realmente eso, por ejemplo, facilita muy bien, digamos, a los servicios de salud, inclusive en cierta forma a los usuarios, pero viendo el otro lado de ese aspecto, por ejemplo, de sacar fichas digitalmente, es de que no hay una forma, digamos, de, de reclamar, por ejemplo, cuando uno ya queda, digamos, fuera del rango, digamos, de posibilidades que sale, digamos, en el sistema informático. Entonces, prácticamente de esa forma se va relegando, digamos, estos servicios, o sea, se va discriminando, pero en los números, en los informes va a aparecer de que es un sistema eficiente, que está mejorando, de que ya no tienen que hacer filas y cosas por el estilo. Entonces, ese sería mi punto de vista, doctora. Muchas gracias. Pues sí, bueno, personalmente también considero que sí es muy necesario. O sea, esto, si otros países lo están haciendo, y si ya en nuestro país lo está haciendo la parte privada, el sector privado, pues también deberíamos tomar conciencia y tal vez solicitar, ¿no? Nosotros como personal de salud, pedir, porque la verdad desde el gobierno, desde las autoridades, que ellos tengan esa iniciativa de mejorar esta parte de lo que es la informática en salud, pues va a ser muy difícil. Nosotros tal vez desde nuestro lugar, desde donde estamos, pues deberíamos de ir solicitando, ir incluso capacitándonos. ¿Para qué? Para que nos escuchen, ¿no? Porque si no vamos a nosotros pedir, pues ellos no nos van a dar. Tengan la seguridad que no nos van a dar y nos van a decir, miren, aquí hemos comprado este software, ahora vamos a compartir y los voy a capacitar a todos los centros. Va a ser difícil eso. Pero sin embargo, si nosotros ya tenemos conocimiento de que se está haciendo, digamos, se está utilizando tal sistema en el sector privado, en Bolivia, aquí en nuestro país, pues nosotros también podemos decir, ¿no? Necesitamos esto.
Y hay que ver la manera también de que los costos no sean muy elevados, ¿no? Porque realmente más adelante vamos a ver que sí es costoso. O sea, no es como comprarse una laptop, yo qué sé, comprarse unas laptops y ya está, ¿no? Ya vamos a tener, o sea, desde el internet, como dice uno de los colegas mencionó, ¿no? Para poner en marcha la reforma del sistema de información en salud acá en nuestro país, en el sector público, pues necesitamos un presupuesto. Y un presupuesto bastante considerable. Y además un presupuesto que tiene que ir aumentando cada año. O sea, no se va a quedar, digamos, yo compro y ya está. Ahí está, no. O sea, para implementar, necesito tener un presupuesto. Y un presupuesto que sea para cada año. No es un presupuesto que inicio y ahí termina todo. Entonces, y creo que hasta el momento, pues en el POA al menos, pues no existe, ¿no? No existe un presupuesto para sistemas informáticos en salud. Y realmente, van a ir viendo más adelante, pues realmente esto sí nos puede ayudar muchísimo. Y con respecto a la salud universal, lo que menciona aquí en el Caribe, lo que están haciendo, con respecto a eso, pues la verdad, yo considero de que si nosotros llegáramos al seguro universal en salud, pero incluyendo a los seguros que tenemos, por ejemplo, el seguro de la Caja Nacional, los seguros que son, bueno, no son ni públicos ni privados, ¿no? Son entre público y privado, incluyendo a todos esos seguros y los hospitales públicos y los centros de salud públicos, pues sí, tal vez podríamos uniendo todas esas fuerzas, podríamos alcanzar a lo que es el sistema universal de salud. ¿Por qué les digo eso? Porque yo creo que teniendo así esos feudos en los seguros, pues es donde la gente empieza, ¿no? A tomar mano del presupuesto que hay. O sea, no rinde, digamos, las cuentas claras y entonces se empieza a malversar, digamos, esos fondos, ¿no? Porque ha habido incluso ha habido marchas, ha habido bloqueos de la Caja Nacional de Salud. ¿Y por qué las cajas están así tan pobres, digamos, ¿no? Porque no hay ninguna caja que esté bien puesta y bien plantada, siendo que tiene tantos aportantes que muchas veces no nos enfermamos. Y si nos enfermamos, pues no nos da tiempo ir al seguro. Yo, cuando estaba trabajando en Ixiamas, ahí, y muchos de ustedes trabajan en provincia, pues cuando estaba en provincia, tenía mi seguro que era el de la Caja Nacional, pero no podía ir. O sea, no podía ir porque no, o sea, mi trabajo no me permitía acceder a ese seguro. Y el dinero que se está aportando por mi seguro, que me están descontando o que está ese dinero presupuestado para mí, pues no lo utilizo. Entonces ya es una ganancia, ¿verdad? Entonces, incluyendo yo creo los seguros, estos semiprivados que tenemos, todas las cajas, e incluyendo los hospitales y centros médicos públicos, pues yo creo que sí, sin siquiera todavía utilizar los sistemas informáticos, podría